Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Llegamos al miércoles, que es el día que la radio de la Universidad de Salamanca dedicamos a presentar buenos libros. No lo hacemos nosotros, sino el compañero Alberto Sansegundo, que nos tiene, pues yo creo que un poco mal acostumbrados, porque nos presenta siempre muchas variedades y muy buenas propuestas literarias. Y yo creo que la de hoy, bueno, pues enseguida a todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, le va a sonar la obra y el autor. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, antes de hablar de la obra y del autor, que efectivamente yo creo que os van a sonar, incluso habrá oyentes que lo han leído, sí que me interesa lo de muchas alternativas, ¿no? Porque quiero subrayar una vez más que ese es un poco también el planteamiento, no solamente presentar el planteamiento de todos los libros un libro, no solamente, bueno, ofrecer un libro semanal, sino ofrecer eso, alternativas variadas, en torno a un libro que nuclea, digamos, cada emisión, que haya ramificaciones, que haya hilos, de tal manera que, bueno, en algunas ocasiones algún oyente se sentirá interesado por alguno, en otros casos por ninguno de ellos, pero que, bueno, intentar tocar, digamos, el mayor número posible de intereses variados entre quienes nos puedan seguir, ¿no? Y hoy, efectivamente, un gran autor, un gran libro y una nueva serie. Una nueva serie para variar. Ya me he hecho Sí, pero ya aficionado a las series. estás acostumbrado a las series. Sí, sí, sí. Bueno, es un modo, es una excusa, ¿no? Es un modo de aglutinar lecturas dispersas con un cierto hilo conductor. El de hoy, efectivamente, existe ese hilo conductor. Iba a decir que es difuso, no es tan difuso, pero lo será en alguna entrega posterior, porque, bueno, la conexión que vincula todas estos programas hasta Semana Santa, muy probablemente, e incluso a lo mejor después, es el vínculo entre cine y literatura. Estamos en plena, hemos estado, ¿no? La ceremonia de los Oscars fue hace un par de días, la noche del Sí, domingo al lunes, y con muchas sorpresas además, Alberto. con unas cuantas sorpresas, sí. Ujú. Pero antes de los Oscars, realmente yo en febrero y en marzo siempre suelo deslizar en todas las temporadas alguna recomendación que está conectada de alguna manera con el mundo del cine, ¿no? Tenemos los Oscars, tenemos el Día Internacional del Cine, que es el Día Mundial del Cine, que es el 8 de febrero, ese mismo día es el Día de los Goya, luego hace nada han sido los BAFTA británicos, los César franceses, ¿no? Y todo, digamos, confluye en la ceremonia más importante probablemente, por lo menos desde el punto de vista de repercusión mediática, ¿no? No sé si tanto desde el punto de vista de la calidad cinematográfica, que es la de los Oscars, que como digo fue esa noche del 2 al 3 de febrero. Yo no sé, Alberto, yo llevo mucho tiempo sin ver una película que me guste. No sé si cada vez se hace peor cine o que yo me he vuelto más delicada, no sé lo que es, pero llevo tiempo sin ver una película que me guste, Alberto. Bueno, probablemente influyan las dos cosas, la razón subjetiva y la objetiva, ¿no? En mi caso, la subjetiva influye porque, bueno, evidentemente yo tengo la añoranza de esas películas de los años 40, 50 que yo vi y que saldrán aquí muy centralmente en una emisión posterior de esta serie, que yo veía en la televisión y luego vi en los cineclubs y lo vi en los cines en mi época, no solo juvenil, sino incluso un poco más avanzada, ¿no? Y también lo subjetivo influye en el modo de ser. Yo, como he dicho muchas otras veces, y a propósito de la literatura, pero también lo digo con respecto al cine, tengo anchas tragaderas. Me gusta casi todo, ¿no? Siempre encuentro algo, fíjate, hablando de los Oscars, ¿no? He visto una de las películas que he visto de los Oscars, hay algunas que todavía no he visto, ¿no? Y que quiero ver, pero una de las que he visto, La Sustancia, Yo empecé a verla el domingo pasado, Alberto. No la he y es terminado, no insoportable. la he terminado, aunque es una película que tiene, yo creo que, que le hace a uno pensar muchísimo en cada frase, en cada escena. Yo creo Claro, que a eso iba, el ¿no? pensamiento discurre paralelo, ¿no? A lo que está viendo uno en pantalla. Lo que ocurre es que a mí me parece, la ha calificado de insoportable. Yo no he sido capaz de, la he visto entera, claro, pero con la mano tapando la pantalla en muchísimas secuencias, ¿no? Me ha parecido insoportable y muy poco, es decir, evidentemente el tema de fondo es interesante, la interpretación de Demi Moore, la de su sustituta, vamos a llamarlo así, Margaret Qualley, también, los recursos técnicos son interesantes.
Pero incluso iba a decir que siendo una película que si yo tengo que valorarla, la suspendo en calificación convencional, sin embargo tiene algo de interés. Por tanto, mis tragaderas son anchas y dices, bueno, no es una película espléndida, no es una película ni siquiera a mi juicio buena, pero sí tiene elementos de interés, a pesar de que he tenido que sobreponerme a la dureza, a lo gore de Sí. muchísimas escenas que me han hecho, como digo, tapar la pantalla en muchísimas ocasiones. No he sido capaz por supuesto, disfrutarla no es el verbo adecuado para esa película. Pero bueno, en definitiva, depende de cuestiones objetivas también. A lo mejor la calidad ha empeorado, quizá porque la cantidad es mucho mayor. No lo sé, no sabría pronunciarme sobre el asunto. Yo sigo encontrando películas valiosas. Hablábamos aquí hace unas semanas de Parténope, que me ha interesado. Ujú. Me ha gustado mucho de Brutalist dentro de los Oscar. Me ha gustado mucho la de Dylan, que es muy, muy, muy atractiva como película, por mucho que Diego Manrique, el gran experto musical español, diga que no es muy fiel con respecto a los hechos históricos, vamos a llamarlo así, ¿no? Me ha gustado mucho una película española, Los Destellos, muy, muy interesante. Quiero decir que encuentro siempre, y eso estoy hablando de las películas actuales, ¿no? Sigo. Y por supuesto con relación a este ciclo que hoy presento, sigo viendo películas clásicas que obviamente juego sobre seguro, ¿no? Me siguen entusiasmando, ¿no? Habrá mucha ocasión, bastante ocasión en estas próximas semanas de hablar de unas cuantas películas esas que encajan en esa calificación de clásicas, ¿no? Y que voy a defender con entusiasmo, ¿no? Empezando por una porque este vínculo ya se manifiesta hoy con una que yo creo que es una de las mejores películas, por supuesto, entre las 5 mejores películas, si es que tiene sentido hacer estos rankings, que son siempre un poco absurdos, ¿no? Pero entre las 5 mejores películas o más emocionantes, más intensas, que más me han tocado, que he visto en toda mi vida, ¿no? De manera que cine, literatura y con diferentes acercamientos a esa interrelación, el de hoy muy, muy directo, porque se trata de voy a calificarlo también de nuevo así, ¿no? De obra maestra, una obra maestra en el terreno literario y otra similar en el terreno cinematográfico. Su traslación cinematográfica o la traslación cinematográfica de una parte de esta obra que hoy quiero presentar es también, como digo, magistral, ¿no? Salgamos de dudas, dejemos que nuestros oyentes salgan ya de dudas. En el año 1914, hace por lo tanto ya 111 años, James Joyce publicó su libro Dublineses, que es una recopilación de relatos todos teñidos, con un sentido profundo de nostalgia, de melancolía, y todos, obviamente, con ese título, relacionados con la ciudad de Dublín, recogen aspectos diferentes de la sociedad dublinesa, sobre todo de gentes fundamentalmente de su clase media, los estratos más modestos, y a partir de las anécdotas que se relatan en cada uno de los cuentos, dando cuenta también bueno, de la sociedad irlandesa, los conflictos políticos, históricos, sociales, morales e incluso diríamos metafísicos Ujú. de la Irlanda de aquellos años, ¿no? Hay muchísimas ediciones, como se puede comprender, han pasado más de un siglo del libro en nuestro país. Yo leí esta originariamente, aún la tengo aquí toda, De toda Alianza de Lumen. Alianza, una edición de año 74, Mm, traducida por Guillermo Cabrera Infante. Luego hablaremos de las traducciones, porque en este caso es algo muy curioso, ¿no? ujú. Siempre es muy curioso, pero bueno, esto es ilegible hoy día, ¿no? Este tipo de letra no hay quien la sostenga, ¿no? Yo por lo menos es absolutamente imposible. Necesitaría el telescopio del astronómico de Canarias para poder ver esto, ¿no? Alianza ha tenido, aparte de esta 74, del año 74, ha hecho muchas reediciones, manteniendo a veces la primera, esta traducción, que es la que yo tengo de Cabrera Infante, porque antes de Alianza salió en Lumen, con traducción también de Cabrera Infante, que la mantiene Alianza en sus primeras ediciones, pero luego se ha reeditado infinidad de veces con otra traducción de otro escritor, Eduardo Chamorro, ¿no? Ujú. Hay una de cátedra que yo no he localizado en mi casa, ya he sido incapaz de localizarla, de tal manera que he tenido que consultarla en una edición digital a partir para la emisión, que es como todos de cátedra, ¿no? Y esta variedad de ediciones quiero subrayarla porque nuestros oyentes pueden tener intereses diferentes con respecto a la lectura del libro. La de cátedra es una edición académica y entonces tiene un prólogo espléndido de un experto, de un catedrático en filología, Fernando Calván, con muchísimo aparato teórico, con muchísimas referencias bibliográficas, muy útil para penetrar en los entresijos, en los misterios que uno no percibe naturalmente con una lectura, diríamos, natural de Ujú. los cuentos, ¿no? Eh,
Y luego hay una, que es en la que me voy a basar para mi reseña, hay una edición muy moderna de hace 3 años, de Reino de Cordelia, un sello que a mí me gusta mucho, que he traído aquí muchas veces. Es una edición, bueno, preciosa como todas las de Cordelia, casi impecable desde el punto de vista formal, luego aclararé el matiz con la traducción de una experta, reputada traductora, Susana Carral, de la que yo creo que he hablado aquí en algunas otras ocasiones, Ujú. con unas magníficas ilustraciones de Javier García Iglesias. Esta es la que está en la portada. Luego Ah, hablaremos muy un bien. poco, si hay tiempo, muy brevemente, daré algún apunte acerca de las ilustraciones. Un libro de formato muy grande, tapas duras, con, bueno, papel reciclado, pero de gramaje espeso y por lo tanto muy, muy acogedor. También el formato de las páginas, la tipografía es amplia, el formato de las páginas con márgenes bueno, pues anchos, hace la lectura muy, muy, Es un muy libro agradable. bonito, es un libro Sí, Alberto. muy bonito y que de nuevo, bueno, pues yo siempre que tenemos libros que son valiosos en sí mismos como objetos, ¿no? Aprovecho para sugerir a nuestros oyentes que se puedan sentir interesados por ellos, primero que son interesantes en cuanto al contenido, pero además son objetos estupendos como muy valiosos, ¿no? Como regalo, Como ¿no? regalo. Como regalo, ¿no? Han pasado las Navidades, pero bueno, siempre es buena, siempre hay una buena ocasión para regalar. Digo, son un poco más caros, lógicamente, ¿no? No recuerdo exactamente cuál es el precio de esta edición, pero son algo más caros, ¿no? Pero insisto, merece la pena, ¿no? En Dublineses son 15 cuentos. El último de ellos, Los Muertos, ha salido también en alguna edición exenta, autónoma, que también quiero presentar. Ujú. Esta es una edición, como ves, el formato de precioso, pero Sí. completamente distinto. Es como un breviario prácticamente, que cabe en una mano, cabe en un bolsillo. Es una edición de Navona, de la editorial Navona, una colección que tiene que es Los Ineludibles, en donde recrea en traducciones nuevas, recrea, Los bueno, como clásicos, ¿no? Los clásicos. que todos deberíamos leer. Eso es, ¿no? Mm. Y bueno, edición bonita, con, como siempre, una cinta para marcar la lectura, un Ujú. plano de De Dublín, Dublín. sí, en las tapas o en el interior de las tapas, no recuerdo ahora el nombre técnico de estas páginas, en un formato, en realidad el último cuento, Los Muertos, el último cuento es más que un cuento, es una novela corta realmente y da para un librito de este estilo, ¿no? Bueno, dio para una película. Claro, y Dio esa para es la una película conexión. incluso, ¿no? Y esa es la conexión, ¿no? Porque Los Muertos dio lugar a una película genial, de Mm. la que luego hablaremos, porque quiero hablar de la triple presencia hoy de los muertos, ¿no? O, perdón, de dublineses. Está el libro, está el libro de dublineses, está el libro de los muertos y está la película de John Huston, la última que filmó, que dirigió en condiciones ya muy precarias de salud, Mm. como luego Yo comentaremos. creo De que manera que, como fue la ves, última, ¿no? La última que dirigió. la última ya grabada, rodada, ya hablaremos luego, pero rodada en condiciones de salud muy malas, estaba en silla de ruedas, Ujú. conectado al oxígeno y fue realmente en todos los sentidos su testamento cinematográfico, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, espero que sí, daré algunas referencias de la película que despierten todavía más que el propio interés que suscita el libro, que despierten en los seguidores nuestros el deseo, la voluntad de verla. Es una película magistral, ¿no? De manera que, bueno, digo que voy a hacer mis comentarios de Dublineses a partir del libro de Cordelia, que tiene algunos despistes menores. Por ejemplo, hay un fallo, hay un al respeto en vez de al respecto, en una frase que chirría un poco. Hay algún fallo de revisión editorial, hay alguna línea de texto que se repite inexplicablemente. Bueno, revela, insisto, un despiste, siempre disculpable. Yo barro para mi casa, ¿no? Disculpable en mi caso, que tengo que hacer cada semana una reseña y no tengo tiempo suficiente para revisarlas, y por tanto luego me doy cuenta en el blog, en el texto del blog, que hay alguna chapucilla, pero no creo que sea disculpable en el caso de una editorial. Debería tener un poco más de cuidado en este tipo de cosas. En cualquier caso, como digo muchas veces, no entorpece la lectura y su disfrute, ¿no? Bueno, con respecto a dublineses, quiero resaltar de entrada, recomiendo el estudio inicial de Fernando Galván, que es formidable, ¿no? Se abre a infinidad de vertientes, de dimensiones con respecto al libro y también de entrada su peripecia editorial, que es curiosa, ¿no? Joyce terminó el libro en 1905, con 23 años.
Y apenas. no se publica hasta 1914, has Claro, no comentado, se ¿no? publica hasta 10 años después, ¿no? Entonces, Ujú, Galván nos cuenta cómo es esta peripecia. eh, en diciembre perdón, de 1905, él lo manda. Él estaba viviendo, Joyce ya estaba viviendo en Trieste. Tiene una relación de amor y odio con Irlanda. Se había marchado de Irlanda, renuncia a Irlanda realmente, a partir de, bueno, la muerte de su madre, el enamoramiento de Nora Barnacle, va a ser bueno, un personaje que inspira a alguno de sus personajes femeninos en las novelas. Renuncia a Irlanda, se va bueno, a París, a Italia, a Trieste en particular, y allí manda 12 cuentos, que luego al final de todo el proceso se sumarían otros tres, a un editor londinense, Grant Richards, que no los publica y no los va a publicar hasta 9 años después, ¿no? Tres de los cuentos, Las Hermanas, que es el primero del libro, luego otro, Evelyn, que es formidable, y que anticipo ya que a la vuelta de Semana Santa, en Buscando Leones en las Nubes, voy a leer este cuento, una emisión dedicada específicamente a este cuento, que es ujú. precioso. Y un tercero, después de la carrera, había aparecido en 1904 una revista, y no ni siquiera con el título, con el nombre de Joyce, iba con un seudónimo. Hoy fácilmente identificable porque firmaba como Stephen Dedalus, que hoy sabe todo el mundo que es uno de los personajes principales, de los dos personajes principales del Ulises, ¿no? El resto de los cuentos que están escritos entre eso, 1905, 1906, en esos primeros años, eh, pues se vio publicado de manera independiente, ¿no? Los relatos fueron objeto de mucha revisión. Joyce era al parecer, muy escrupuloso, rozando la obsesión con la fidelidad de lo que él escribía, ¿no? De manera que documentaba cualquier dato. Y como estaba en Trieste, por ejemplo, Fernando Galván incorpora un texto de una carta que mandó a su hermano para que él desde Trieste y su hermano en Dublín se cerciorara de los nombres de algunas tiendas que menciona, de algunas circunstancias vinculadas con la ciudad que él no podía comprobar porque se hallaba a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Ujú. Entonces, este escrúpulo, este rigor excesivo quizá en asegurar lo fidedigno del menor por menor del libro, paralizaron en cierto modo o ralentizaron la publicación. Hay además otros factores de más entidad, por ejemplo, las objeciones morales, y esto es muy significativo porque ya alude al contenido de los cuentos, ¿no? Las Ujú, objeciones morales que a los editores, porque se lo mandó a muchos editores. En el libro de Cordelia, del Reino de Cordelia, hay un prólogo de Jesús Ejido, y Jesús Ejido señala que Joyce mandó en 18 ocasiones a 15 editores distintos los cuentos, siendo rechazado una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, los editores le ponían objeciones por expresiones, por ejemplo, que consideraban ofensivas o que podrían ser miedo del editor como empresario a las posibles repercusiones, el proceso judicial posterior que podría sobrevenir a partir de, por ejemplo, hay un bloody que insoportable conforme a los criterios de aquella época. Hoy ujú. bastaría ver cualquier película de Hollywood para ver que los términos, o escuchar a cualquier futbolista de primera división para ver que los términos que se utilizan son bastante más ofensivos que ese término, ¿no? La aparición de nombres verdaderos eran suspicaces los editores, al parecer, con la aparición de nombres verdaderos de comercios, de negocios, ¿no? Temiendo la posible demanda porque en la época, al parecer, y esto nos cuenta también Galván, es muy interesante, ¿no? Son pequeños detalles externos al valor de la historia, del cuento en sí, ¿no? Pero son interesantes porque contribuyen bueno, a contarle un poco el panorama, ¿no? Al parecer, las normas de la época responsabilizaban judicialmente al editor de cualquier referencia de este estilo y por tanto eran prudentes, Ujú. por ser benévolos, ¿no? Eran prudentes a la hora de publicar, ¿no? Luego también en algunos de los cuentos hay unas referencias polémicas, el nacionalismo, la reacción frente al Reino Unido, o sea, no al Reino Unido, a la Inglaterra Ujú. opresora, está muy presente en Joyce. Y hay un cuento con unas referencias a una proyectada visita a Dublín del rey Eduardo VII. El rey Eduardo VII es el bisabuelo del actual rey de Inglaterra, ¿no? Ujú. Eh, por otra referencia cinéfila, es el padre del protagonista
del discurso del rey, Sí. la Una gran película película también, con una Colin película Firth, fabulosa también, muy bonita la buenísimo. película, sí, sí. Bueno, ese cuento tiene unas alusiones. Por cierto, el cuento es interesante también para referirme a eso que comenté hace un momentito de las traducciones, ¿no? El cuento se llama Día de la Patria en la oficina del partido. Pero claro, Día de la Patria en la oficina del partido es la traducción de Susana Carral. El cuento originariamente se llama Ivy Day in the Committee Room. Perdón, esa traducción, digo, de Eduardo Chamorro. Susana Carral lo traduce como el Día de la Hiedra, literalmente, Ivy Day. Pero Ivy Day es el Día de la Patria irlandesa y por tanto Ujú. tiene otra connotación. Cabrera Infante opta por un imaginativo efemérides en el comité. El día de San Como si Patricio, entonces, ¿no? No sé si es San Patricio, no estoy seguro de si es San Patricio, pero no sé, es un día significativo para la... Y de hecho el cuento es un cuento de la historia que narra el cuento es un grupo de afiliados o militantes de un partido nacionalista que se reúnen ese día y que discuten sobre las circunstancias de la política local y hay una referencia a la llegada no muy querida del rey Eduardo VII a Dublín, una visita prevista, ¿no? Bueno, Ujú. entonces, bueno, por cierto, mis menciones a las traducciones me permiten, como siempre, subrayar que es importante, creo yo, que el lector esté informado, el futuro lector esté informado de quién traduce, incluso si se trata, como el caso que digo de cátedra, si se trata de un texto que tiene aparato teórico, académico, porque, bueno, depende de qué estés buscando en el libro, te puede interesar una edición o te puede interesar otra. De manera que, aparte de todas estas razones, digamos, externas, hay una subjetiva que también se subraya en los análisis de esa trayectoria editorial del libro, que es la personalidad muy altiva, muy suficiente, un tanto despreciativa y hostil con respecto a sus contemporáneos del propio De Joyce. Joyce, ¿no? Claro, ¿no? Él escribe y nos cuenta Galván en el prólogo, en este estudio introductorio, nos transcribe el texto. Escribe una carta a uno de sus editores en la que dice: no es culpa mía que el olor de los cubos de basura, de los hierbajos y los desperdicios dominen mis cuentos. Tengo la firme convicción de que retardará usted el curso de la civilización en Irlanda, impidiendo que el pueblo irlandés tenga un buen retrato de sí mismo en mi pulido espejo, ¿no? Lo cual apunta a dos ideas interesantes. Una, la descripción del mundo que nos cuenta en Dublineses Joyce, habla de la basura, los cubos de la basura, los desperdicios, los hierbajos, y efectivamente hay mucho de esto, pero por otro lado hay una manifestación muy clara de este carácter un tanto suficiente y un tanto altivo. Como Sí, usted no sí, me sí. publique el libro, la civilización en Irlanda va a sufrir un retraso considerable, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en esa trayectoria, en esa peripecia editorial hay anécdotas como uno de los editores acabó destruyendo 1.000 ejemplares ya impresos, precisamente por culpa del enfrentamiento con Joyce, incluso amenazando al propio escritor con exigir una compensación por las pérdidas. Joyce decide no volver nunca más a Irlanda, influye también las crecientes dificultades familiares, las desavenencias con el padre. Al padre lo califica como borracho egoísta y aparecerá reflejado en alguno de los cuentos. Y sobre todo ese distanciamiento con su patria, ¿no? Con los círculos culturales, los círculos intelectuales. Él considera que él mismo tiene una visión amplia, una visión universal, más europeizante, más cosmopolita de Irlanda, de la literatura, por supuesto, y ve en sus coetáneos un localismo insular, aldeano, carente de miras, y ahí aflora ese carácter un poco desdeñoso, un talante un poco soberbio, ¿no? Bueno, al final en 1914, como decías, 9 años después, el libro, y además arrastrado por el éxito de otra obra ya publicada, El retrato del artista adolescente, que había Ujú. tenido, digamos, Que yo creo que también tiene película, quizás, ¿no? Me suena. pues no sabría decirte. No sabría Ujú, decir, es probable, ¿no? ujú, Pero no, así improvisado sobre la marcha, no ujú. sabría decirte, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese libro sí que tuvo repercusión de Ezra Pound y Yeats, hicieron críticas positivas y a partir de ahí, con ese al rebufo, digamos, del éxito del retrato del artista adolescente, salió esto. Además, la reacción posterior al libro, al de Dublineses, una vez publicado, tampoco fue gran cosa. Pudo motivar todavía más
que Joyce decidiera separarse de su país, ¿no? Porque las críticas no fueron nada buenas, ¿no? De nuevo, Fernando Galván nos dice que en el primer año después de la publicación se vendieron 200 ejemplares, en el segundo año 26 y en el tercer año solamente 7 libros de dublineses. Fue luego con las traducciones, sobre todo cuando en Francia, a partir de 1926, empezó a tener una mayor repercusión. En España no llegó hasta el año 42, ¿no? Bueno, entonces, contadas estas peripecias anecdóticas, pero yo creo que sugerentes, interesantes, curiosas, como siempre, entro a comentar algo del libro, ¿no? No, Dublineses sí no la es... hay, Alberto, ya también para que quiera saberlo, sí hay una Hay una versión película. también para el cine de Retrato de un artista adolescente. Ajá, Ujú. estupendo. Como siempre, bueno, el programa yo creo que sirve para abrir, como decimos tantas veces, ¿no? Puertas, vías, ventanas, como queramos utilizar la metáfora, a quien quiera adentrarse en el motivo central de cada programa, ¿no? Ujú. Dublineses no es un conjunto de cuentos autónomos, ¿no? Efectivamente son cuentos autónomos, todos tienen personajes diferentes, se representan situaciones distintas, en entornos, siendo todos en Dublín, también variados, cada uno de ellos narra historias independientes, pero hay una conexión, ¿no? Por supuesto, la coincidencia espacio-temporal en el Dublín de principios del siglo XX, pero luego hay también una intención, hay un planteamiento, hay una atmósfera, por supuesto una voluntad de estilo que son unitarios, ¿no? Ujú. Joyce declaró que su intención era escribir un capítulo de la historia moral, dice, de mi país, y escogí Dublín para escenificarla porque esa ciudad me parecía el centro de la parálisis. Y esta idea es una de las ideas clave que impregnan el libro, los relatos enteros, ¿no? Primero, la realidad de Irlanda está a través de su capital, de una manera, diríamos, naturalista, pero excesivamente naturalista, diríamos, si cabe el adverbio. No omite, no edulcora la realidad que dibuja, sino que aparece en sus aspectos, eso, los cubos de basura, sus aspectos, digamos, más sombríos, ¿no? Pero el libro no se agota en la, digamos, descripción meramente superficial de esa realidad, ¿no? Los lugares, los personajes, los sucesos, los habitantes de Dublín son la excusa para, en otro término que ilustra el planteamiento de Joyce, sirven como epifanía, como revelación a partir de escenas insignificantes, de hechos comunes, de revelación de lo oculto, de lo reprimido, y ahí entra lo de la historia moral. Es decir, son episodios que reflejan anecdóticos, triviales, anodinos, como digo, pero que reflejan el espíritu de una sociedad, o quieren reflejar, eso es lo que pretende Joyce, el espíritu de la sociedad y de su país, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes valores del libro, y es un aviso para navegantes por mi parte, porque si el lector se adentra en los cuentos, y no es consciente de esta dimensión, probablemente dirá, ¿y a mí qué me importan estas historias? Porque en realidad no pasa nada, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, Son como como estampas. seguramente no pasaba casi nada, ¿no? En aquella Sí, sociedad. pero yo creo que como no pasa nada en la vida de casi nadie, ¿no? Es decir, Eso aquí es. es entresacar fotografías como estampas de momentos específicos de la vida de ciertas gentes, que en sí mismos, bueno, pues sí, una anécdota más o menos trivial, pero es que hay otra cosa, ¿no? Y eso es lo que, bueno, hace del libro, otra cosa que refleja la realidad irlandesa, pero es que además ahí hace del libro lo universal, ¿no? Cualquier lector que sea capaz de trascender la mera anécdota de los hechos narrados, verá en ellos algo que le toca, al margen de, como digo, la descripción de una ciudad y de una época, ¿no? Entonces, bueno, hay, claro, es valiosa esa descripción de lo cotidiano, de esa fotografía del Dublín de aquellos años, pero también el entusiasmo, la emoción, la exaltación en el lector viene dado por ese carácter universal de lo que nos cuenta, ¿no? La estructura de los 15 cuentos que están muy conectados, ¿no? Insisto, no hay personajes que se repitan, no hay situaciones idénticas, pero están muy conectados. Hay una estructura que es obvia, incluso aunque uno no hubiera leído sobre ello, ¿no? Él nos cuenta, el autor nos cuenta la historia de las vidas de sus conciudadanos en 4 grandes momentos cronológicos. De manera que la estructura es infancia, adolescencia, madurez y luego otra sección que sería vida pública. Los 3 primeros cuentos
sería en la infancia, están protagonizados por niños, las hermanas, Un encuentro y Arabia. La adolescencia está representada en otros 4 cuentos. Evelyn, Después de la carrera, Dos galanes y La pensión. Hay otros 4 más de vida adulta, Un leve nubarrón, Duplicados, Arcilla y Un caso doloroso. Y luego hay otros 3, El día de la hiedra, La madre y la gracia de Dios, que se refieren a la vida pública. Y eso suma 14. Ujú. Luego tenemos el 15º, que es Los muertos, es un añadido posterior, Sí. que hay analistas que lo incluyen en la 4ª categoría, vida pública, pero hay otros que lo sacan de esa estructura y lo consideran en cierto modo una síntesis, un emblema de toda la obra, ¿no? Pero insisto, siendo esos 15 cuentos independientes, hay interrelaciones, hay paralelismos, hay contrastes, las fronteras entre secciones, son porosas, pueden aparecer adultos en cuentos de niños, pero bueno, de manera que hay una estructura rigurosa, pero luego a su vez flexible, ¿no? Y son 15 historias, como digo, de la vida cotidiana, normales. Voy a repasar aquí algunas de ellas, ¿no? La muerte de un sacerdote cuya relación con el pequeño protagonista aparece envuelta en un halo de misterio, los novillos de 2 niños que no van a clase ese día y se encuentran, en su escapada escolar, se encuentran con un anciano extraño, el enamoramiento idealizado de un niño que se encarna en la figura de la joven hermana de un amigo, una muchacha, esto es Evelyn, es el cuento este que a mí me gusta mucho, una muchacha que se ve atrapada entre el deber que la ata a su familia y el deseo que la impulsa a huir con su amante. Evelyn es un cuento que ya estaba aquí, ya estaba, yo lo traje aquí hace años, cuando presenté un libro de Alba Editorial que es Cuentos de viaje, de Ujú. viajeros, Sí. porque estaba incluido en esa antología, ¿no? Evelyn duda, está en Dublín, su amante marcha a Estados Unidos y ella duda hasta el último momento de si se queda eh, atenazada por el deber hacia su familia o huye siguiendo el amor. Evidentemente no revelo el final del cuento, ¿no? Ujú. Luego hay, bueno, pues un joven dublinés que tiene aspiraciones de ascenso social, que pasa una jornada con unos amigos a los que conoce una carrera automovilística, 2 hombres jóvenes que discuten un plan para seducir una sirvienta, la dueña de una pensión que maniobra en la sombra para que su hija contraiga matrimonio con uno de sus clientes, una mujer solitaria, anodina, muy bondadosa, que asiste a una reunión familiar en Halloween, otro hombre muy solitario, de vida austera, muy metódica, que entabla una amistad inesperada con una mujer casada, un empleado de una oficina muy insatisfecho por su vida laboral, en donde está sojuzgado, sometido a la humillación de su jefe, que esto se desquita de su frustración en su casa, en su hogar familiar con su mujer, ¿no? Esta reunión entre miembros de un comité político en el Día de la Patria Irlandesa, que decía antes, y luego el último, la fiesta navideña, que luego hablaremos con detalle, el de los muertos, en donde los asistentes charlan, cantan, recuerdan los días del pasado, ¿no? Entonces, bueno, como ves, nada especial. He dicho fotografías de Ujú. determinados momentos de la vida de unos personajes cualesquiera en Dublín. Pero bueno, esa atmósfera es muy bonita, muy triste, muy melancólica, eh, porque hay un clima general de fracaso. Hay un clima de melancolía, ¿no? Todos los personajes, y ahí entra lo de la parálisis, ¿no? Todos los personajes de un modo u otro están atrapados en situaciones de inercia emocional, o social, o moral, de deterioro vital, de monotonía existencial, que no son solo Joyce no creo que nos describa solamente ese estado de ellos, sino que permite reflejar ese estado que él define como parálisis de la sociedad irlandesa de la época, ¿no? Entonces, todos los retratados están marcados por notas de indecisión, de resignación, de fatalismo, de impotencia, de inevitabilidad, todo marcado por un entorno opresivo, ¿no? La sensación es constantemente de estrechez, de estancamiento, de claustrofobia, de represión, de culpa, Se de habla falta. mucho de, pues, es que se dice que la sociedad irlandesa es así, Alberto, Sí, por, por, sobre todo por la religión católica. Siempre claro, es que es un poco la idea que hay, ¿no? Así a nivel general.
Claro, es que esa idea está también, esa es otra de las líneas comunes a todos los libros, ¿no? El nacionalismo, que luego hablaremos, y la Iglesia católica, el peso de la Iglesia, el precio represor, el precio, es decir, de la represión, de lo opresivo, de lo limitado, sí, sí, esa idea de claustrofóbica realmente, ¿no? De culpa, como decía, incluso de sensación de muerte, ¿no? Está Sí, sí. muy presente en todos los Sentido cuentos. trágico de la vida. Y está todo, además, bueno, ahí está el talento del escritor, ¿no? Muy joven, pero pese a todo, todo contado a través todo vislumbrado a través de pequeños detalles, ¿no? La Mm. ciudad de calles estrechas, de edificios viejos, con un clima gris, ¿no? Los entornos de los locales, ¿no? Oscuros, decadentes, sucios callejones, pensiones sórdidas, bares desolados, ¿no? Ahí vemos en los pubs individuos sin futuro que se emborrachan, parques fríos, ¿no? Que son escenarios de escarceos sexuales fugaces y gélidos realmente, ¿no? El uso del monólogo interior que permite transmitir mejor los sentimientos y sobre todo esto, ¿no? Opresión, melancolía, sueños frustrados, anhelos contrariados, nostalgia por las oportunidades perdidas, ¿no? Y bueno, el reflejo en ellos, en estas descripciones, bueno, las mezquindades, las humillaciones, los desencantos que impone esa sociedad, que afloran en conversaciones superficiales, en diálogos intrascendentes, juegos de contrastes permanentes, la oscuridad y la luz, los lugares oscuros, deslucidos, las escenas domésticas cerradas que representan el aislamiento, la insatisfacción. Y luego el nacionalismo, muy limitativo, o muy limitador, ¿no? Las complejidades, las contradicciones, esas divisiones internas entre facciones, la hostilidad de todo el mundo hacia el Imperio Británico, la huella cultural de ese nacionalismo, de reduccionismo, la cortedad de miras, ¿no? Y que contribuye a la idea de inacción, de parálisis, ¿no? Que es, digamos, el leitmotiv de la obra, ¿no? Y por tanto, Dublinés es también, a mi juicio, muy perturbador, pero muy lúcido retrato de la ciudad. Captura el paisaje físico, pero también el paisaje espiritual. Hay una edición del libro de Dublineses en el Círculo de Lectores del año 87, con un prólogo que yo he podido leer de Vargas Llosa, que es muy, muy interesante, ¿no? Porque él subraya, con esa lucidez que tiene Vargas Llosa, cuáles son, digamos, los ejes, las claves no solo temáticas, sino estilísticas del libro, ¿no? La obsesión puntillosa de Joyce por la descripción de la ciudad, ¿no? La consideración de la obra como un todo orgánico, esa visión de Dublín teñida de nostalgia, a pesar de que no le ahorre al lector los aspectos más ásperos, ¿no? La presencia de los grandes temas públicos, el nacionalismo, la religión, la política, la cultura, ¿no? Y también los privados, porque afloran las costumbres locales, los bailes, las comidas, las canciones, los vestidos, ¿no? El equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo, lo colectivo y lo individual. Estas estampas, que a decir de Vargas Llosa, revelan la complejidad psicológica de los personajes, pero a la vez las frustraciones sentimentales, sexuales, los prejuicios, la represión religiosa de la sociedad. Y luego, más valioso todavía el análisis en Vargas Llosa, en tanto que escritor genial, ¿no? La mirada literaria, la mirada artística, que recrea, y dice Vargas Llosa en párrafos muy, muy atractivos, inventa la realidad que describe. Sí, está el Dublín real, pero está sobre todo un Dublín inventado, idealizado, todavía mucho más rico, ¿no? También subraya Vargas Llosa la ausencia de sentimientos edificantes, reformadores, describe la realidad con crudeza, sin, Sin sin, moralismos, ¿no? sin moralismo, nos dice sobrecarga emocional, sin chantaje emocional y plañidero, ¿no? Bueno, esto es un libro excelente, recomiendo, insisto, las ediciones de Alianza más actualizadas que la que yo tengo, pero esta magnífica de Reino de Cordelia, o por otras razones, porque enriquece con el prólogo, la introducción de Galván, la editorial Cátedra, ¿no? Muy bien. El último de estos cuentos, el de los muertos, participa de todos los rasgos que acabo de señalar para la obra entera, ¿no? Pero a mí es con mucha diferencia el que más me gusta y me quedo corto, el que me entusiasma realmente, el que me conmueve y me emociona cada vez que lo releo. He hecho algún programa en Buscando Leones en las Nubes,
bueno, dedicado al libro. Evidentemente, en un programa de 1 hora no se puede leer el cuento entero, entonces entresacando, de tal manera que se mantenga la coherencia, la lógica del libro, del cuento, entresacando los pasajes más interesantes e ilustrando la lectura de los textos de un irlandés, Joyce, con los de otro irlandés, Bueno, solo que pues cada uno de aprovechamos ellos... para decir que las personas que estén interesadas, que todos esos Sí, programas quedan colgados en la página web de la radio y también en tu propio blog, Alberto. claro, efectivamente, en el blog, en Buscando Leones en las Nubes, el otro irlandés es Van Morrison, uno de Belfast, el otro de Dublín, ¿no? Eh, a mí me entusiasma, he visto la película muchas veces, ahora hablaremos de ella. El libro, esta edición de Navona, tiene traducción de Nuria Barrios, por lo tanto indiscutible, Ujú. y tiene un prólogo estupendo de otro escritor irlandés, John Banville, que también ha comparecido aquí en todos los libros, un libro varias veces, en sus dos dimensiones, sus dos personalidades, como John Banville, autor de novelas magníficas, y luego tiene otra vertiente, otra dimensión, Benjamin Black, que es un alter ego, que escribe novelas policíacas, tiene una serie de novelas policíacas de las cuales yo, que acaba de presentar ahora, yo creo que la 10ª ya, Ujú. se ha publicado hace unos días, y que yo he presentado en su momento hace años, pues no sé si las 5, 6 o 7 primeras de la serie, cuando surgió la posibilidad de presentarlo aquí, ¿no? Una edición muy interesante, muy bonita, da gusto tener este libro en las manos, como siempre en Navona Ineludibles, esto portada de tela, las cubiertas de tela, también de nuevo, sí, la letra es más pequeña, pero el formato es muy acogedor, ¿no? Entonces, bueno, Los Muertos los traslada a Dublín en una noche de Navidad desde 1904. No hay en el libro ninguna mención a una fecha concreta, hay alguna referencia, evidentemente, sabemos, hay un feliz año nuevo, hay una referencia navideña clarísimo. Yo he leído en algún lugar, que no sé en qué sitio exactamente, que la adaptación exacta es la Noche de Reyes. Eh, Podría ser la Noche de Reyes, ¿no? Recuerdo ninguna mención expresa a la Noche de Reyes. Sí, insisto, en un momento determinado los protagonistas se despiden de un cochero, feliz año nuevo. Bueno, podría ser cualquier día, evidentemente, Ujú. de esas fechas. Y evidentemente también el entorno, el contexto es una cena de Navidad, pues podría ser Navidad, podría ser Año Nuevo, podría ser Reyes, ¿no? Un matrimonio, no quiero destripar muchas cosas, pero me voy a ver obligado a contar lo sustancial. Gabriel y Greta Conroy acuden al baile de Navidad que todos los años celebran sus tías, ¿no? Miss Kate y Miss Julia Morgan, ¿no? Llegan parientes, llegan conocidos, amigos, invitados habituales. Bueno, se cena, se habla, se canta, se danza, con rutina ritual, eso parece, se hace todos los años. Se suceden encuentros, charlas, bromas, pequeñas disputas, bailes, discursos. Y al final todo acaba. Gabriel y Greta abandonan la casa de sus tíos. La ciudad está cubierta de nieve. Y la voz del narrador, que se ha detenido hasta entonces en describir las conversaciones, las incidencias, los lances, las circunstancias de la cena, se adentra ahora en la corriente de pensamiento del marido, que de camino al hotel se va en el coche de caballos, se mueve por un lado entre la alegría, la ternura, el deseo que le suscita la presencia de su esposa, y a la vez la inquietud por una sombra de tristeza y de melancolía que él percibe en la mirada de Greta, de su mujer, ¿no? Porque es que cuando estaban despidiéndose de sus familiares y amigos en casa de sus tías, aún en la escalera, Greta se detiene un segundo porque uno de los invitados está cantando una canción, la joven de Offering, y esa canción ha despertado en ella el recuerdo de un muchacho, Michael Fury, que cuando eran adolescentes los dos, la pretendía, ¿no? Entonces esa canción la conmueve hasta las lágrimas y le cuenta a su esposo las circunstancias del amor del chico por ella, un amor frustrado trágicamente por la repentina muerte del joven, que no quiso seguir viviendo ante la imposibilidad de realizar su sentimiento, ¿no? Entonces Gabriel, en estas últimas páginas del libro, perdón, del cuento, también del libro, perplejo, paralizado por la sorpresa, también por la humillación y por la rabia, se deja llevar por un torrente de reflexiones, y esto es magistral, Joyce, porque nos traslada su flujo de pensamiento, un torrente arrebatado, intenso, muy sensible, muy emotivo,
en el que hace un repaso lúcido, muy lúcido, descarnado, desolador de su existencia, ¿no? Que en ese momento vislumbra inútil, vislumbra como limitada, como vacía, como insulsa. Solo ahora Gabriel sabe, a partir de la figura de Michael Fury, que él no ha experimentado nunca el amor. Dice literalmente el cuento. Y creo que la cita que recojo es la de Susana Carrel, es la traducción de Susana Carrel. Nunca había sentido aquello por ninguna mujer, pero supo que ese sentimiento tenía que ser amor. Entonces, en ese momento se le refleja, se le revela el sentimiento, el sinsentido de su vida, ¿no? Una vida que él en ese momento ve, percibe como carente de intensidad, mediocre, fracasada en definitiva. Y bueno, su mujer ya está en el hotel, apaciblemente, están ambos en la habitación del hotel, a oscuras, apaciblemente dormida, después de esa tempestad sentimental que ha vivido. Y Gabriel, que siente que ha desperdiciado su vida, se arrepiente de la superficialidad de sus días, de la cual ha sido un emblema su comportamiento en la cena. Bueno, palabras insustanciales, cánticos vacíos, discusiones triviales, ¿no? Y que ahora, nostálgico, añora ese pasado que nunca ha sido capaz de vivir realmente, que el pasado que ha vivido no está a la altura de lo que en un minuto Michael Fury, cantando a su prometida, en un amor frustrado, en un minuto ha podido revelar realmente, ¿no? Entonces él dice esta frase final que es clásico ya de la historia del cine, de la historia de la literatura y extraordinariamente evocadora para cualquiera que sienta. Iba a decir que sienta lo mismo que han sentido algunos de los personajes. No, me paro en que sienta realmente, ¿no? Mejor pasar a ese otro mundo impúdicamente, en la plena euforia de una pasión, que irse apagando o marchitarse tristemente con la edad, ¿no? Eh, es Pero un eso es lo cuento, que hace el 90% de los mortales, Alberto. Eso es lo que hace evidentemente. el 90% de los De mortales. nuevo, el valor universal, es decir, Ujú. como un lector cualquiera, 100 años después, y viviendo y con una existencia radicalmente distinta a las anécdotas, a la anécdota, el contexto en el que se nos cuenta esto, vibra, siente, se emociona hasta las lágrimas, dándose cuenta de que hay alguien que ha sido capaz de contar su vida. No solamente la de Michael Fury, no solamente las del matrimonio Conroy, la suya propia como escritor, sino la vida de cualquiera que lee este libro de décadas, siglos después y se emociona, se conmueve y vislumbra también, sigo con este verbo, la realidad de su propia vida, ¿no? Una obra maestra, realmente. Los demás cuentos son excelentes, pero quizá porque este además tiene este refrendo que ahora comentaremos de la película, que Sí. transmite quizá con más calidez este tipo de cosas, quizá que la palabra escrita, pero para mí ha quedado indisolublemente unido a la figura de Joyce, por supuesto, y asociado a la idea de una obra maestra, ¿no? Lleno de emoción, ¿no? Entonces, bueno, en el cuento además está todo lo demás, ¿no? Está la idea de parálisis, esta idea de la absurdidad de la vida, del sinsentido, la presencia de Irlanda a principios del siglo XX, está también porque las conversaciones de la cena aflora, pues eso, Irlanda, la inmigración, el exilio, las desigualdades sociales, el conflicto entre clases. Está también, claro, una vez más, el peso de la Iglesia Católica, ese puritanismo restrictivo. Está también en el cuento, el estilo literario, la exploración de la subjetividad, ese monólogo interior, el flujo de conciencia, ¿no? Y todo además contado con maestría realmente. Una mirada, un gesto, un movimiento leve, transmite emociones, transmite estados de ánimo, ¿no? También elementos simbólicos y metáforas, ¿no? Que luego se trasladan bien a la película, como veremos, ¿no? La nieve, el frío, Es lo que más recuerdo yo de esa película, Alberto, la nieve. sí, la nieve, claro, es que Mm. cae la nieve, es el último párrafo, no sé Mm. si nos va, el último fragmento, no sé si me va a dar tiempo a leerlo, en cualquier caso quedará en el blog. La nieve, como símbolo de la muerte, tiene una presencia muy, 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 muy importante, ¿no? Mm. La música, las canciones que se cantan y que se Sí. interpretan en aquella reunión social, Mm. los referentes cultos, porque hay menciones, el río Shannon, el propio encuentro navideño con este juego del calor hogareño, apacible dentro, pero fuera ese ambiente exterior. Hay un espejo en el que se mira Gabriel cuando en la reunión, al que luego se vuelve a ver otro espejo distinto en la habitación del hotel y rememora su ridículo social y el absurdo de su vida, ¿no?
Y luego esta idea de epifanía, en tanto que el libro está la historia está conectada, si no directamente, sí, muy, muy cercana, de manera muy cercana al 6 de enero, la epifanía, esa revelación que acontece en un momento determinado de las vidas y que permite, bueno, trascender el episodio concreto que se nos está narrando e ir un paso más allá, ¿no? Con los temas universales que digo, bueno, el amor, la pasión, la pérdida, la identidad, el pasado, la nostalgia, la fugacidad del tiempo, la finitud de nuestras vidas, la evanescente naturaleza de la realidad y la muerte que ya está presente en el mismo título, Los Muertos, The Dead, es la película, ¿no? Eh, Insisto, yo recomiendo, sí, Buscando Leones en las Nubes. El programa es precioso porque las canciones de Van Morrison me entusiasma. He escogido las más tristes, las más desoladas, para complementar este tono general. Es un programa más largo de lo habitual, es un programa extra dentro de las emisiones normales, dura prácticamente hora y media, y es la historia esta que acabo de contar del cuento, seleccionada en episodios significativos que permiten mantener el hilo argumental y que además, bueno, vienen complementadas por esta música muy, 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 muy triste, pero excelente, de Van Morrison. Muy bien. Y Alberto, bueno, belleza y emoción. hablamos un poquito de la película, si te Sí, parece. hablamos de la película, ¿no? Belleza y emoción son dos palabras básicas para mí en este cuento y tienen su correlato en la película. La película es del año 87, dirigida por John Huston. Es, como decía, el testamento cinematográfico de un escritor con una trayectoria inigualable. El halcón maltés, El tesoro de Sierra Madre, Cayo Largo, todas con Bogart, La jungla del asfalto, La reina de África, de nuevo Bogart y Catherine Hepburn, Moby Dick con Gregory Peck, Vidas rebeldes con Marilyn y Clark Gable y Montgomery Clift, La noche de la iguana con Richard Barton y Ava Gardner, Reflejos en un ojo dorado con Marlon Brando, Paseo por el amor y la muerte, el debut cinematográfico de Angélica Houston, la hija del propio director, que hace el Que papel de también Greta interviene en Conroy esta en esta película, sí. película. Una película espléndida sobre boxeo, Fat City, El hombre que quiso ser rey, que comentamos aquí en su Qué momento bonita esa película también, a Alberto. propósito del relato de Kipling, Mm. Bajo el volcán también, sobre la obra de Malcolm Lowry, El honor de los Prizzi también, con otra película con Jack mucha, Nicholson. con Jan Nicholson y ella es Kathleen Turner. Todas películas que conforman una Buenísimas, todas trayectoria. buenísimas, todas muy buenas. Claro, películas que están nombres grabados con letras de oro en Mm, el libro de la historia del cine, ¿no? mm, Eh, 80 años tenía cuando rodó la película, un enfisema pulmonar, mm. dirigía desde una silla de ruedas, con ayudas, como decía, de máscaras de oxígeno. El planteamiento inicial de la película era que se desplazara todo el equipo a Dublín, pero el estado de salud de Houston impidió ese desplazamiento y se rodó todo en Los Ángeles, en donde se recreó la ambientación irlandesa, ¿no? La muerte que está ya desde el título de la película, simbólica en la película, era para él real, fallecería a los pocos meses, ¿no? Es muy fiel, bastante fiel. El guión lo hace Tony Houston, su hijo, y hay alguna pequeña modificación, pero es bastante fiel incluso por supuesto, en el espíritu, la emoción, la intensidad se trasladan perfectamente. Pero también en los diálogos, ahí la estructura, por cierto, claro, es idéntica, ¿no? Ese mismo juego de la cena y con una primera larga parte de la película, que no es la mitad, sino más que la mitad, que es bueno, el acto social, y luego el desenlace muy, muy intenso, pero también los diálogos de los personajes, ¿no? Están en algunos casos casi calcados, diríamos, ¿no? Eh, por tanto, tenemos la llegada de los invitados a la mansión de las hermanas Morgan, con dos actrices desconocidas para mí, Helena Carroll y Kathleen Delany, fallecidas ya hace lustros, como la mayor parte del elenco, lógicamente ha pasado 30 años casi. Tenemos los avatares de la cena, amables, los discursos, un personaje recita un poema que no está en el libro, ese pasaje, y bueno, tenemos la placidez de la vida de las clases medias altas en el Dublín de la época de este Eduardo VII, las charlas intrascendentes, bueno, los hombres en smoking, las mujeres con un, digamos, sumiso comedimiento, con alguna excepción de alguna un poco más rebelde, Mm. saltándose los roles de la época.
Y bueno, esta parte de nuevo puede parecer, hago extensivo a la película, a esta parte de la película, el juicio que hice con los cuentos antes, ¿no? Puede parecer poco interesante, ¿no? La acción avanza sin demasiado interés, ¿no? Bueno, sí, un intercambio de frases, las risas, las bromas, los recuerdos, ¿no? Bueno, un caso de un personaje con un uso no del todo discreto del alcohol, aquí un chistecito, una gentileza, un elogio cariñoso, ¿no? Una cena educada entre personajes cultivados relativamente, muy cordiales. Entonces, claro, alguien que no conozca nada del asunto, llegado a estas, diríamos, dos terceras partes de la película, diría, bueno, y esto va a ser todo. Es decir, una obra teatral en la que se representa un acto, pues sí, grato, un acto social de hace más de un siglo. Pero claro, todo se desencadena al final, ¿no? Esos últimos 20 minutos que se corresponden con esta parte del cuento. Entonces ahí es el tono de melancolía, sí que impregna lo anterior, siempre una fiesta de Navidad tiene por debajo de la algarabía, por debajo de la risa, siempre hay un tono melancólico, porque es el emblema perfecto del paso del tiempo, ¿no? De cómo el tiempo nos va consumiendo, ¿no? Ah, pero en esta última parte hay unos pasajes espléndidos, ¿no? De una manera muy tierna, muy triste, muy profunda. Se nos desvela toda la historia de Michael Fury, el impacto de esa revelación en el matrimonio. Él es Donald McCann, un actor que yo tampoco conocía. Ella es, como digo, Angélica Houston. Y es un trabajo final soberbio, emocionante, enternecedor, conmovedor, lleno de encanto, de fascinación, de delicadeza, de ternura, de verdad en realidad, ¿no? La voz en off de Gabriel, transmitiendo la hondura de su soledad, la pasión de que ahora está en cierto modo marchita, ¿no? Por su esposa, ¿no? El sinsentido de su vida que ha quedado descubierto de repente, ¿no? Y sobre todo esa evocación del amor sin límites de Michael Fury, alguien que muere por amor, ¿no? También las lágrimas de Greta, el sueño posterior después de esa conmoción emocional, ¿no? La nieve que cae tras las ventanas, ¿no? La evocación de la muerte que a todos nos llega, ¿no? Si tenemos tiempo, pues aflorará, que no creo, aflorará No, no, no vamos a tener mucho tiempo, en el estamos fragmento final, ya que será casi llegando a entonces la el hora. fragmento que Mm, queda en el blog, ¿no? Y luego mm. lo cinematográfico, ¿no? El movimiento de cámaras, de la cámara que se va deslizando por los muebles, por los cuadros, los objetos encima de los muebles, la decoración navideña, bueno, recreando la época eduardiana, ¿no? Y luego otros detalles, las vestimentas que nos describen el contexto socioeconómico de los personajes, la iluminación muy suave, muy cálida. Sombría y oscura en el hotel, cuando ya tenemos la nieve, la oscuridad de la revelación, ese juego de la luz y la oscuridad, la vida y la muerte que está presente en el cuento, ¿no? Luego la grabación que está hecha casi en tiempo real, con un uso muy económico del montaje, no hay apenas transiciones y en cualquier caso no las hay abruptas, ¿no? Son muy suaves, se van enfatizando la transición entre una escena y otra, son fluidas, ¿no? La música, con mucha música tradicional irlandesa, ¿no? Y bueno, hay una versión entera de la película en YouTube para quien no pueda acceder a través de una plataforma Sí. en inglés, pero es una versión completa y luego, bueno, pues se puede ver comprar el DVD, que es mi caso, o se puede ver en diferentes plataformas, muy probablemente, ¿no? Y nada, Pues una múltiple de las recomendación películas como que hay es. que ver y uno de los libros que hay que leer sin más remedio, sobre todo porque se va a disfrutar, Alberto, se van a disfrutar ambos. Eso es, ¿no? Y abrimos muy arriba aquello que decía Hitchcock del cine, ¿no? ¿Cómo hay que conseguir? Lo que hay que conseguir en una película no es, de entrada, impactar al espectador y a partir de ahí seguir subiendo, ¿no? Eso Bueno, pues es, hoy eso nosotros es. Bueno, entramos y al final muy todo fuerte. lo importante también todo lo que rodea, ¿no? A esa película, la última obra, ¿no? De ese grande que fue John Huston, ¿no? Yo creo que también eso dice mucho, porque él también decía que era una película que hubiera querido hacer muchísimo tiempo Ah, antes, ¿no? Y que no pudo porque tenía que pagar a los dentistas y a los médicos y vivir en definitiva, y ¿no? los hijos, ¿no? Y eso es. Entonces yo creo que ese testamento también con una película tan bella, ¿no? Pues le añade belleza a la película. Sí, sí.
Entonces, bueno, insisto, empezamos arriba, es una muy buena recomendación, yo creo, múltiple recomendación, con la que empezamos este ciclo de cine y literatura, que tendrá continuación la semana que viene y semanas posteriores ya desvelaremos, iremos desvelando poco a poco cuáles son las ofertas en cada ocasión, ¿no? Muy bien, pues hay que seguir los consejos de Hitchcock. Así que Ujú. te esperamos con Sí muchísimas ganas que ya para la semana que viene, Alberto. presentamos la música, ¿no? Eso es. Porque la música no puede, el texto, insisto, muy interesante, muy atractivo, muy valioso, está en el blog. Y luego el texto, la canción no puede ser otra que La joven de Offring. Susana Carrral dice La doncella de Offring en su traducción. Es una canción popular irlandesa que cuenta la seducción, la traición, el rechazo y la muerte final de una joven en Offring, un pueblo del condado de Galway, que es de donde era Greta, ¿no? Y Michael Fury, ¿no? Entonces, bueno, aparte del valor sentimental que la pieza tiene en el cuento, es interesante porque da una pista del juego de referencias constante que hace Joyce con el lector, ¿no? En sus obras, ¿no? Offring es un hito muy significativo de la historia de Irlanda. Pues ahí en el año 1691 hubo una batalla muy cruenta en donde las fuerzas protestantes derrotaron a los nacionalistas irlandeses católicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es la vinculación directa con la historia que se nos cuenta en el relato, pero también, bueno, una apertura, una más a evocaciones, a referencias que amplían los ecos del texto, ¿no? Yo lo traigo hoy aquí en una versión muy delicada, muy melancólica, muy tierna de Lisa Hannigan. Muy bien. Pues con eso nos vamos a quedar y nos despedimos hasta la semana que viene, Alberto. Muy bien, pues hasta la Muchas semana que viene gracias. entonces. Gracias. Adiós.